Nadie espera encontrar esperanza en el bolsillo de un monstruo. Cuando arrestaron a Joaquín Guzmán Loera por última vez, los periódicos del mundo gritaron su captura con letras negras y mayúsculas. El Chapo había caído. El hombre que humilló a gobiernos, que se escapó de cárceles como si fueran hoteles con puertas abiertas, que transformó la sierra en su propio reino, había sido detenido. Pero lo que los medios no contaron, porque no lo sabían, fue lo que llevaba en los bolsillos aquella mañana. No eran armas. No eran rutas. No eran nombres de traidores. En uno de sus bolsillos traseros, los agentes encontraron un cuaderno escolar, desgastado por los años. Tapas dobladas, páginas amarillentas, letras infantiles. Y junto a él, una nota escrita a mano, con letra adulta, pero temblorosa. Ese cuaderno, que parecía no tener valor para nadie más, fue lo que causó un silencio incómodo entre los oficiales que lo procesaban. No sabían si estaban leyendo una confesión, un delirio o algo mucho más peligroso, una verdad humana. La nota empezaba así: este no es un testamento de bienes. Es un testamento del abismo. Los rumores volaron como balas en el aire. ¿Qué contenía ese cuaderno? ¿Qué confesaba el capo más temido de México antes de caer? ¿Era una lista de asesinatos? ¿Un mapa del narco? ¿Un mensaje cifrado para su cartel? Pero no. Nada de eso. Era una lista de sueños rotos. Escribía sobre su hermana muerta, sobre la maestra Elena, sobre una canica azul que había perdido a los 8 años. Sobre cómo quiso ser médico. Sobre la primera vez que disparó. Sobre la primera vez que lloró por lo que había hecho. Y sobre la última vez que alguien lo llamó por su nombre sin miedo. Ese cuaderno, al principio ignorado como una simple rareza, terminó convirtiéndose en una especie de leyenda. Lo llamaron el Testamento del Abismo, porque no hablaba del cartel, ni del dinero, ni del poder. Hablaba del niño que nunca dejó de existir detrás del monstruo que todos conocían como el Chapo. Hoy, vamos a leer ese testamento. Página por página. Línea por línea. No para justificar. No para perdonar. Sino para entender. Porque a veces, lo más aterrador no es el mal que hacen los hombres, sino descubrir que, incluso en la oscuridad más profunda, aún queda una chispa de lo que alguna vez fueron. Y eso, amigos, es más inquietante que cualquier balacera. Antes de ser el Chapo, fue solo Joaquín, y nadie lo escuchaba. La mayoría de las personas cree que los monstruos nacen con los dientes afilados, que vienen marcados por el mal desde el primer llanto. Pero eso no es cierto. Joaquín Guzmán Loera también fue niño. También lloró por miedo, también soñó con ser alguien distinto. Y esa historia, que casi nadie conoce, empieza en una hoja de cuaderno que nadie había leído hasta hoy. La primera página del Testamento del Abismo no contenía amenazas ni nombres. Contenía un dibujo. Hecho a lápiz. Borroso por el tiempo. Era la imagen de una casa con un jardín, una chimenea y una niña en la ventana. Al pie del dibujo, con letra infantil, se leía: mi casa cuando sea doctor. Era una fantasía simple. Inocente. Pero si uno conoce la historia, ese dibujo es como una herida abierta. Joaquín había escrito esa hoja cuando tenía 8 años, justo después de que su hermana, Armida, comenzara a enfermar. Él no entendía qué pasaba con su cuerpo frágil, solo que tosía sangre y que su mamá lloraba en silencio por las noches. Cuando le preguntó a su padre si podían llevarla al médico, el hombre se rió con amargura y dijo: los doctores no son para nosotros. Ahí, en ese momento, se encendió una chispa en Joaquín. No de rabia. De promesa. Quería ser doctor. No para salvar al mundo. Solo para salvar a su hermana. Solo para que su madre dejara de llorar. Esa hoja fue corregida por la maestra Elena. Una mujer de voz firme y ojos que sabían leer más allá de las palabras.
Le puso una palomita roja y una nota que decía, tú puedes, Joaquín. Nunca dejes de soñar. Fue la primera vez que alguien le dijo que podía. Y fue la última durante muchos años. La historia de Joaquín dio un giro violento poco después. Armida murió. Y con ella, murió también esa versión del niño soñador. La pobreza se hizo más dura, el padre más cruel, la esperanza más escasa. A los 10 años, Joaquín ya estaba sembrando amapola. A los 11, ya sabía cómo esconderse de los soldados. A los 12, su único refugio era ese cuaderno. Y ahí viene lo que duele. Años después, ya convertido en el jefe del cartel, rodeado de lujos, armas y miedo. Joaquín aún conservaba ese cuaderno. No por nostalgia, sino porque en esas páginas estaba guardado el único recuerdo de la persona que alguna vez quiso ser. Un testigo silencioso de todo lo que perdió. Y lo más inquietante de todo es que, en la última línea de esa primera página, hay una frase escrita años después, ya con letra adulta, pero con la misma mano. Nunca fui doctor. Pero aprendí a salvar a los míos. Aunque fuera con sangre. Esas palabras marcan el inicio del testamento. Una confesión disfrazada de memoria. Una advertencia para el mundo. Porque antes de ser el Chapo, fue Joaquín. Y a veces, cuando nadie escucha al niño, el mundo acaba creando al monstruo. A veces, el primer crimen no es matar, sino dejar de creer que uno puede ser bueno. Hay una noche en particular que Joaquín describe en su testamento con un detalle que sorprende. No es una noche de fuga, ni una noche de guerra, ni siquiera una noche de victoria. Es la primera noche que no pudo dormir, después de hacer lo que juró nunca hacer. Tenía 14 años. Y acababa de recibir su primer encargo como mensajero del narco local. No llevaba armas. No llevaba droga. Solo debía entregar un sobre con dinero. Fácil. Rápido. Sin sangre. Eso le prometieron. Pero esa noche, cuando regresó a su casa de adobe con los zapatos llenos de polvo y una sonrisa disimulada por el primer billete que era totalmente suyo, escuchó un grito. Un llanto. Una noticia. El hombre al que le entregó el sobre apareció muerto al amanecer. Lo habían matado los mismos que le pagaban a él. Joaquín no disparó, no ordenó, no apretó el gatillo. Pero esa noche entendió que ser parte también era ser culpable. Y esa culpa, no lo dejó dormir. En el testamento, escribió con tinta negra, en una hoja sin fecha. Esa fue la última vez que creí que aún podía salir de esto. No había sangre en sus manos, pero sí en sus pensamientos. En su conciencia. Intentó convencer a su madre de mudarse, de empezar de nuevo en otra parte. Pero la pobreza es un ancla. Y los sueños, cuando uno tiene hambre, no alimentan. Así que la siguiente vez que le ofrecieron dinero, no preguntó para qué era. Eso fue lo que lo quebró por dentro. No el crimen. No la violencia. Sino la aceptación. La resignación. El momento exacto en que dejó de verse a sí mismo como un niño con opciones y empezó a actuar como si su destino ya estuviera escrito en piedra. Y eso es lo que muchos no entienden. No se trata solo de pistolas, frutas o cocaína. Se trata del momento en que alguien deja de soñar con una salida. Se trata de esa noche donde el silencio pesa más que los gritos. Donde uno mira al techo y se pregunta: ¿y si no hubiera sido yo? En esa misma hoja, debajo de la confesión, hay una frase aún más inquietante. Esa noche lloré. No por miedo. No por el muerto. Lloré porque sabía que nadie iba a venir a decirme que estaba mal. No había ley. No había guía. No había un adulto, una maestra, un hermano que lo abrazara y le dijera: esto no es lo que eres. Y entonces, dejó de ser Joaquín. Esa noche, nació otra cosa. Algo que aún no tenía nombre.
pero que ya no tenía retorno. Porque el primer paso hacia el abismo siempre ocurre en la oscuridad y en silencio. Hay objetos que no valen nada para el mundo, pero lo son todo para quien ha perdido su infancia. Entre todas las páginas del cuaderno, una estaba escrita con una nostalgia que dolía. No hablaba de balas, ni de negocios, ni de rutas. Hablaba de una canica. Una pequeña canica azul que Joaquín había guardado como su tesoro más valioso cuando tenía 7 años. La historia es simple. Un día, después de clase, encontró esa canica tirada junto a una cerca. No era nueva. Tenía una pequeña grieta y la pintura del centro ya se había desgastado. Pero brillaba. Y para Joaquín, que no tenía juguetes, que no tenía nada, era como encontrar un diamante. La llevó a su casa, la escondió debajo de su almohada y cada noche, antes de dormir, la sostenía en la mano como si fuera una llave mágica. Una promesa. Una forma de decirse a sí mismo que algún día tendría algo más. Algo mejor. En el testamento, escribió: la canica azul me hacía sentir que podía ganar. Aunque el mundo me dijera lo contrario. Pero una mañana, su padre la encontró. Se la quitó, la tiró al piso y la pisó con fuerza. Los hombres no juegan con porquerías, le dijo. Y así, en un segundo, lo poco que Joaquín tenía para soñar, se convirtió en polvo. Ese momento no fue solo la pérdida de un objeto. Fue la destrucción simbólica de su derecho a imaginar. Su derecho a jugar. Su derecho a ser niño. Décadas después, ya convertido en jefe absoluto del cartel, en el centro de una red que cruzaba continentes, escribió con puño tembloroso: nunca volví a tener nada que no pudiera romperse. Esa frase no estaba adornada. No era literaria. Era un lamento seco, cortante. El reflejo de una vida construida sobre heridas sin cerrar. Y lo más extraño es que, cuando lo capturaron, en el fondo de un baúl de su habitación secreta, había una pequeña caja de madera. Dentro, cuidadosamente envuelta en tela, había una canica azul. No era la misma. Era otra. Comprada en algún mercado años después. Pero era su forma de recuperar algo que jamás había olvidado. Los agentes que la encontraron no entendieron su valor. La marcaron como objeto sin importancia. Pero para él, era todo. Porque mientras esa canica estuviera allí, intacta, todavía quedaba algo de aquel niño. Aquel niño que no entendía el poder. Que no conocía la traición. Que solo quería dormir tranquilo con un tesoro en la mano. Y eso nos dice algo más profundo. Que el verdadero testamento de Joaquín Guzmán no está escrito en sangre, sino en los recuerdos que se negó a soltar. Algunos nombres no se olvidan, porque son los únicos que alguna vez nos vieron como personas. En el corazón del cuaderno, en una página más limpia que el resto, sin tachones, sin manchas, solo tinta negra bien ordenada, estaba escrito un solo nombre: Elena Contreras. No era un nombre nuevo. Ya lo habíamos escuchado antes, mencionado entre susurros cuando el Chapo hablaba con sus hombres con esa mirada perdida. Pero aquí, en su testamento, era distinto. Aquí, ese nombre tenía peso. Tenía memoria. Tenía perdón. Elena había sido su maestra en 3er grado. La única que jamás lo llamó hijo del borracho. La única que no bajó la mirada cuando él llegaba con los zapatos rotos y los ojos llenos de rabia contenida. Y sobre todo, la única que nunca le preguntó por qué llegaba tarde o con moretones. Solo le daba un lugar en la clase. Le decía buenos días, Joaquín, y con eso, bastaba. En el testamento, escribió: ella me enseñó a leer. No solo libros. Me enseñó a leer el mundo. Y cuando nadie me veía, ella me dijo que valía. Esa frase era más que un recuerdo. Era un lamento disfrazado de gratitud. Joaquín nunca volvió a encontrar una mirada así en su vida. Ni en sus socios.
ni en sus enemigos, ni siquiera en su propia familia. Solo en ella. Años más tarde, ya siendo el jefe que hacía temblar gobiernos, mandó a buscarla. No para chantajearla. No para protegerse. Solo para verla. Para confirmar que aún existía alguien en el mundo que lo había conocido antes del abismo. Y la encontró. Sola. Jubilada. Viviendo en una cabaña humilde en Tamazula. Y cuando entró a su hacienda con su vestido de flores y su bolsa llena de dulces, los sicarios se hicieron a un lado. Porque esa mujer caminaba como si fuera la abuela de todos. Y no le tenía miedo a nadie. En su testamento, Joaquín describe el momento exacto en que ella lo reconoció. Me pidió que me quitara los lentes. Y cuando me miró a los ojos, dijo mi nombre. No como un criminal. No como un patrón. Lo dijo como lo decía hace 30 años, Joaquín. Y en ese instante, volví a tener 8 años. Ese encuentro fue breve. Pero lo cambió todo. Él le mostró el cuaderno. Ella lo tomó entre sus manos. Lloró. No de tristeza. De duelo por todo lo que no fue. Por todo lo que pudo haber salvado si lo hubiera visto venir. Pero no lo culpó. ¿Sabes cuál fue mi mayor fracaso como maestra? Le dijo, no haberme dado cuenta de que el niño más brillante de mi clase se estaba perdiendo. Y esa frase, escribió Joaquín, lo rompió más que cualquier bala. Porque la verdadera bala había sido el olvido. El abandono. El silencio. Por eso, en la última línea de ese capítulo escribió. Si alguien me hubiera abrazado ese día, quizás hoy no habría tanto que confesar. No hay silencio más ruidoso que el de una iglesia vacía, en el alma de un hombre que perdió su fe. En una de las últimas páginas del cuaderno, la tinta se hace más irregular. Las letras tiemblan. No es por la edad. Es por el peso de lo que se está diciendo. Joaquín no habla ya de infancia, ni de maestros, ni de juegos. Habla de Dios. O mejor dicho, de su ausencia. En su testamento, describe una pequeña capilla escondida en la sierra, abandonada, sin techo, con las bancas rotas y los vitrales destruidos por el viento y el tiempo. Ahí entró una vez, huyendo de un operativo militar. Estaba solo. Herido. Cansado. Y por primera vez en años, sintió miedo de verdad. No miedo a la muerte. A la otra. A la que viene después. Me senté frente al altar destruido y traté de rezar, escribió. Pero no recordaba cómo. No sabía si pedir perdón. Si pedir tiempo. Si pedir castigo. Solo sabía que por dentro, no había nadie. Era un hombre con ejércitos, con túneles, con millones escondidos, pero sin una voz que lo calmara en la oscuridad. En ese templo, sin santos ni velas, escribió una frase en la pared con su propia sangre. El que nunca fue salvado, no sabe cómo salvarse. Es una línea que hiela. Porque no es cinismo. Es reconocimiento. Aceptación. Dolor puro. En esa capilla, encontró un banco sin romper. Y se sentó por horas, solo. Recordó los entierros de su pueblo, los rezos que escuchaba de niño, las lágrimas de su madre cuando murió Armida. Pero no sentía nada. Ni paz. Ni culpa. Ni consuelo. Era como si todas mis emociones se hubieran muerto antes que yo, anotó en una esquina de la hoja. Y es ahí donde entendemos algo. Joaquín Guzmán no solo era un fugitivo de la ley. Era un fugitivo de sí mismo. El silencio de aquella capilla lo persiguió durante años. Más que los helicópteros. Más que los sicarios rivales. Porque ese silencio era su conciencia. Y cuando por fin se sentó a escribir su testamento, esa noche volvió a él. No pidió perdón. No habló de redención. Solo escribió una línea final, debajo de todo. Dios, si aún estás ahí,
no me salves. Solo escucha esto. Y eso era este cuaderno. Una confesión lanzada al abismo. No para justificarse, sino para que, al menos una vez, alguien lo escuchara. Uno no elige su infancia, pero sí elige qué parte de ella lleva en el bolsillo hasta el final. La última página del cuaderno no está llena. De hecho, solo tiene 5 líneas. Escritas con letra lenta, cuidadosa. No hay rabia. No hay justificación. Solo una calma inquietante, como la de quien finalmente se mira al espejo y reconoce todo lo que es, y todo lo que no pudo evitar ser. Si estás leyendo esto, no quiero que me perdones. Ni que me comprendas. Solo quiero que sepas que hubo momentos en los que quise ser otra cosa. Esas palabras son un susurro desde el fondo del pozo. No buscan limpiar su historia. No buscan compasión. Solo dicen la verdad, que incluso los monstruos sueñan con volver atrás, aunque ya no tengan a dónde regresar. Ese cuaderno, rescatado del bolsillo de un hombre capturado, fue el único objeto personal que no tenía sangre, ni códigos, ni rutas de tráfico. Era una memoria clandestina. Un archivo emocional. Un niño encerrado en papel. El día de su captura, cuando los marinos entraron a su refugio, Joaquín no corrió. No disparó. No se defendió. Dicen que estaba sentado junto a la ventana, con el cuaderno en las manos, leyendo en voz baja. Tal vez la última página. Tal vez la primera. Tal vez todas al mismo tiempo. Junto al cuaderno, encontraron una foto vieja, una clase de primaria. En el centro, una mujer mayor con vestido de flores, la maestra Elena, y alrededor niños descalzos, con sonrisas desordenadas. Uno de ellos era Joaquín. Miraba a la cámara con la camisa mal abotonada, pero con los ojos llenos de algo que ya no existe. Esperanza. Conservé esta foto porque en ella todavía no me había roto, escribió en un margen. Y esa es quizás la verdad más dura de todas, que Joaquín Guzmán lo era fue muchas cosas, sí. Narcotraficante. Fugitivo. Criminal. Pero también fue un niño roto. Uno que nadie quiso recoger. Uno que el Estado, la familia, la iglesia, todos, dejaron a su suerte. Elena murió 2 años después de su captura. Su historia conmovió a algunos, incomodó a otros. Algunos dijeron que había sido valiente por mirar al monstruo y ver al niño. Otros, que fue ingenua. Que no se puede amar al verdugo. Pero ella lo dejó claro en una entrevista. Yo no amé al criminal. Amé al niño que fue. Y eso no se me va a olvidar nunca. Hoy, el cuaderno está bajo resguardo judicial. Nadie sabe qué harán con él. Algunos quieren destruirlo. Otros, publicarlo. Pero lo cierto es que, lo lean o no, ese testamento dice más de este país que cualquier expediente judicial. Porque el Chapo no se hizo solo. Lo hicimos todos. Con el abandono. Con la indiferencia. Con la pobreza que no escandaliza hasta que se vuelve violencia. Lo último que escribí, concluyó Joaquín, fue lo primero que sentí. Y lo único que nunca me dejaron decir, yo solo quería que alguien me creyera capaz de ser bueno. Y con esa línea, el cuaderno se cierra. No con redención. No con gloria. Sino con una verdad incómoda que aún nos mira desde la montaña. Como un niño que jamás volvió a casa. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.